La campana de Gracia, 6 de abril 1912. A modo de viñetas, a modo de viejo cantar de ciegos, siempre me han producido una hondísima impresión esos pliegos de cordel que de pueblo en pueblo por los caminos, también en las urbes, cantaban, a veces lisiados, a veces personas que no podían ver, pero que tenían mucha destreza para leer a su manera, a su forma, para interpretar, para memorizar. Alrededor de ellos se solía juntar la juventud y también los más mayores, algunos con temblores casi visibles, porque las historias que se trasladaban de forma oral eran truculentas, terribles, a veces exageradas, en otras ocasiones se quedaban casi cortas. 1912, y con unos garabatos se decía: el monstruo que ves aquí es la Enriqueta Martí. Ya en su tierna mocedad mostraba su crueldad. Creía la jovenzuela sin pisar nunca la escuela. Entre jaleos metida, lanzóse a la mala vida. Y continuaba, y hay que imaginar en la propia ciudad condal y quizá en los pueblos de Cataluña a las personas arremolinándose, escuchando muy atentamente aquel eco profundo que contaba una historia que había ocurrido al parecer. Es toda una época, una página más de la España negra y truculenta que esta noche vamos a vivir con todos en un viaje en el tiempo. Decía el relato: se dedica con constancia a pervertir a la infancia. Para su comercio vil tenía cómplices 1000. Para despistar a las gentes vive en sitios diferentes. Y seguía: no satisfecha la fiera, hace hasta de curandera. Con grasa de criaturas hace ungüentos para unturas. Sacro, coxis y costillas esconden las buhardillas. Todo esto imaginadlo, amigos, hace un siglo exactamente, con unos dibujos que parecen ingenuos, pero que en su contexto, en el claroscuro de la calle, gritados por el intérprete, casi cobraban vida. Es como aproximarse un poco al 3D de la antigüedad, ¿verdad? Decían: con tanto y tanto hueso se arma un lío muy espeso. Señores encopetados se ven en el caso complicados. En un pozo, santo cielo, se encuentran matas de pelo. Dentro de ollas y pucheros se hallan huesos, ¿verdad? Expresa esta historia, difundida a los cuatro vientos, perfectamente lo que es el clásico relato del vampiro ibérico. Hacía mucho tiempo, creo yo, que se clamaba por una obra historiográfica, una obra de documentación que nos diese claves, casos desconocidos, historias que desde luego incluso hasta los que nos hemos visto interesados por esta ficción o realidad, más bien realidad, pues incluso no habíamos llegado a ello. Me he quedado muy sorprendido ante el trabajo de Salvador García Jiménez, catedrático de Lengua y Literatura, que ya ha pasado por estos micrófonos y ha estado en nuestra nave. Un trabajo sencillamente espectacular, un trabajo aterrador en algunos pasajes, un trabajo que es nuestra historia, pero esa historia envuelta en capas de sombra. Esa historia que yo no sé si terminó con la guerra civil. Esa historia que nos habla de individuos que bebían sangre. Pero ojo, no vamos a hablar de la famosa Enriqueta, no vamos a hablar del sacamantecas Garallo, no vamos a hablar del hombre del saco de Gádor. No, vamos a ir a los casos más desconocidos, a los que Salvador ha expurgado pacientemente de las hemerotecas, casos que resucitan como un no muerto y que nos dejan sin palabras porque fueron mucho más abundantes, estuvieron llenos de polémicas y, como digo, eso de personas importantes envueltas en la trama a veces ocurría. Eso de niños a quienes se les quitaba el alma, la sangre para alimentar a otros, también ocurría. En definitiva, historia de nuestra historia, crónica negra que es más nuestra. No sabemos si ocurre en otros países, pero en el nuestro acontece de una forma muy especial, tanto que quizá lo que más sorprende de este trabajo es un inicio brutal que nos muestra hasta qué punto el mito del que bebe sangre para curarse de algo
llegó hasta las más altas esferas. Y me explico. Quiero que escuchéis a una de nuestras voces leyendo directamente de 2 fuentes, 2 libros. Atención, porque es impactante. Y ahora el autor de este trabajo intentará contarnos cosas y sacarnos de dudas. Uno de los libros es La conversación o Conversaciones con don Juan Carlos de Borbón, de Gironella, que fue un prestigiosísimo autor, y el otro es, título casi similar, Conversaciones con don Juan Carlos I, de José Luis de Villalonga. En ambos libros se habla de algo que yo desconocía por completo: la relación ficticia, legendaria, pero que se comentaba en la calle, hasta de la Casa Real y con miembros enfermos en la antigüedad, que eran obligados a tomar recios vasos de sangre. Escuchad y sorprendeos. Ser hijo de rey era una servidumbre. Los exámenes debía pasarlos en público con toda severidad. Cuando supo leer, se enteró por un periódico sensacionalista de la época de que sus augustos padres se llevaban a niños a palacio para sacarles la sangre y dársela a beber al príncipe de Asturias como bebida tonificante. Es de suponer que en ese mismo momento lloró. Entre el pueblo de Madrid corría el rumor de que el príncipe de Asturias debía beber cada mañana un gran vaso de sangre fresca para mantenerse con vida. De ahí a pretender que esa sangre debía ser sangre humana, no había más que un paso. Leyendas, rumores, porque si los vampiros ibéricos han sido importantes, han sido figuras que han estado presentes en gran parte de la historia, sobre todo de final del XIX y principios del XX, no menos han sido las exageraciones, mixtificaciones y hasta qué punto su miedo se convirtió en algo invisible y real. Conoceremos esta noche a personajes como los merodeadores, extraños ancianos, a veces mujeres disfrazadas de hombre, en fin, una especie de lumpen extraño, raro, singular, que a veces revoloteaba por ciertos lugares y se les culpaba de la sustracción de niños, siempre con el objetivo de beber la sangre. En algunos casos documentados, con nombres, apellidos, fechas, gracias al trabajo de Salvador García Jiménez, veremos que hubo transfusiones, vamos a decirlo así, caseras o a lo bruto o a lo asesino. Niños que eran asesinados para que esa sangre corriese rápidamente hacia el cuerpo de otros muchachos que necesitaban vivir y quizá tenían poder y dinero. Estamos ya en pleno 2011, envueltos de este mundo, ¿verdad? Estamos bajo el manto grueso, la capa oscura con la que muchos de estos personajes decían, contaban, se apoderaban del prójimo. Salvador García Jiménez, el catedrático, el autor de otros muchos libros que nos han iluminado aspectos desconocidos, como el de los verdugos españoles, ahora se adentra ni más ni menos, salto triple mortal a pecho descubierto y sin red, en el mundo, hasta ahora creo casi que tabú, del vampirismo ibérico. Desde la cadena SER en Murcia le tenemos en conexión directa a la 1:39, se lo agradezco. Salvador, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Bueno, vaya trabajo, ante todo nuestra felicitación, porque ha recuperado un sinfín de casos que eran absolutamente desconocidos, e imagino que más de una noche, Salvador, como te pasó con los verdugos, toda esta onda siniestra, yo no sé si te ha jugado alguna mala pasada transcribiendo documentos en horas como estas de la madrugada, pero de verdad que si uno lee tu libro y se adentra de verdad en ese ambiente, incluso más que los actos, el ambiente que supura todo esto, pues se llega a impresionar, se llega uno a, bueno, no sé, llega incluso a mirar hacia atrás, ¿no? Poco menos. Sí, pero sobre todo también a recuperar una historia que estaba perdida, totalmente perdida, y a recuperar una frontera, la frontera entre la leyenda urbana, el fraude de la ficción y tantos fraudes y la realidad. Esto es la realidad descarnada, esto es el libro escrito con sangre, con muchos litros de sangre. Aquí hay verdades como templos y aquí hay acotaciones. Este es el mapa de la España sangrienta, clavado con cruces y con cabezas de murciélago en muchísimos puntos de la geografía española, en aquella bestialidad que condujo a la Guerra Civil Española. La guerra, los sanatorios antituberculosos fueron la estaca de aquellos vampiros. Después, como veremos, pervive ciertos ecos que llevábamos los niños de la posguerra española. Ese es Salvador García Jiménez. Yo creo que sobran las palabras. Esta noche es la del vampirismo ibérico. Una y 41 y además tenemos, Carmen, buenas noches,
Buenas madrugadas. La oportunidad de regalar, bueno, hay 2 encuestas y lo va a entender todo nuestro público de inmediato, pero regalar este libro que es una joya, ¿eh? Es uno de esos que hay que guardar, consultar, reinvestigar, uno de esos libros que, como el mito del no muerto, jamás fallecen. Pues sí, que tenemos 3 ejemplares gracias a la editorial Melusina, de Vampirismo Ibérico, Bebedores de Sangre, Sacamantecas y Curanderos, escrito por nuestro invitado de esta noche, Salvador García Jiménez. Vamos a dar las vías de contacto, como siempre, para que nos hagan llegar sus preguntas, sus cuestiones, también sus apuntes. Tal vez sus abuelas, sus bisabuelas les hablaban de estos bebedores de sangre, tal vez en sus localidades cazaron a alguno de estos sacamantecas. Bueno, luego vamos a recuperar algún momento de este programa, que además amablemente Salvador menciona en el libro. Ha habido testimonios aquí que de una forma desgarrada hablaban de supuestos bebedores de sangre, ¿no? Vamos a dar esas vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com, www.cadenaser.com, donde nos pueden dejar vuestras opiniones, sus opiniones segundo a segundo, y también tenemos la nave del misterio tanto en Twitter como en Facebook. Y bien decía Siker que hay 2 encuestas, ahora lo explicaremos. El debate de la semana, como siempre, en Milenio 3, ¿crees que siguen existiendo los vampiros y los sacamantecas? Pueden votar durante toda la noche en ikerjimenez.com. Y la encuesta del siglo XXI para cuarto milenio. De esto necesitamos vuestra ayuda. Vamos a hacer un gran debate sobre milagros. Y tenemos que tener vuestra opinión. ¿Existen los milagros? Muy simple, ¿sí o no? Ambas encuestas ya activas, ya preparadas, ya y dispuestas para todos. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú conocías la historia de que la leyenda, imagino que leyenda, no nos contará Salvador, había llegado hasta la Casa Real en cierto momento? No, en absoluto, lo desconocía. Y además hay una cosa que me encantaría preguntarle a Salvador, porque es casi un tópico, pero de hecho siempre que se habla de vampirismo en España, pues determinados autores, y yo me lo he encontrado a la hora de documentarme, automáticamente despachan el asunto diciendo: en España no hay tradición vampírica. De repente, ¿cómo se te ocurre en un país donde en teoría no había tradición vampírica hacer este magnífico compendio que efectivamente viene a demostrar justo todo lo contrario? Salvador. Bueno, es una tesis doctoral. Yo soy doctor también y soy muy aficionado al mundo de la intelectualidad y de abordar un tema como se debe de abordar. Entonces, cuando empecé a tirar del hilo, o mejor a ver dónde estaba el rastro de sangre, fui siguiéndola y hallé este mapa terrorífico. Yo de niño, como muchos niños españoles y mucha gente que tiene a partir de los 50 años tal vez, o más jóvenes, hayan escuchado hablar en su niñez del tío del Saín, o del Sacamantecas, o del vampiro. Entonces, parece una leyenda urbana, pero era cierto. Eran los ecos de este mundo vampírico, donde hay catalogados y biografiados aproximadamente 32. Toda la prensa de la época le llamaba vampiros o vampiras. La Academia Española, y desde aquí le tiro un tirón de orejas, debería ya de poner la palabra vampira en su nicho de acepciones. Esta vampiresa que no corresponde a ello. Lázaro Carreter ya lo dijo en una ocasión. Es un trabajo de verdad, yo creo que histórico. Conocíamos una serie de casos, los hemos comentado en alguna ocasión, son célebres. Sí, por eso sí. La idea, Salvador, es ir quizá a lo más desconocido, que es lo que pueden encontrar además en tu trabajo. Casos sorprendentes. Luego te preguntaré, porque me adelanto ya lo que está llegando en nuestra vía de contacto, si hay zonas de España donde ha habido más casos que otros. Pero primero, esas conversaciones directamente con los más altos cargos de nuestro país, esa leyenda urbana que llega hasta la Casa Real, quizá por hacer eco de que los más poderosos accedían a ese material rojo prohibido que era la sangre como elemento curativo. ¿Hasta qué punto llegó a comentarse esto que hemos ahora mismo plasmado en una de nuestras voces? Libros importantísimos, y hablaban de este mito. Sí, me costó hallar las citas, porque generalmente eran acusados, en estas leyendas urbanas, claro, eran acusados a Alfonso XII. La verdad, quien lea la biografía del médico que lo asistió en la muerte, que es un libro espléndido, se dará cuenta de que no tomaba sangre, pero por Madrid y por muchas ciudades españolas circulaba la idea de que, claro, como todos los tuberculosos, la tuberculosis era la enfermedad de mi vampiro, como veremos ahora, y Alfonso XII estaba tuberculoso, pues le achacaron que
el crimen del Canal, que era muy famoso, el crimen cometido en Madrid, mataron a 2 niños que la sangre iba hacia él, ¿no? Y o sea, Salvador, que las leyendas urbanas, el eco que tienen, la fuerza que tienen, por ejemplo, hoy con medios como Internet, en aquellos instantes, el voz a voz de la calle, la fuerza que adquirían, se convertían en realidades rotundas, en miedos en generaciones, y que se mantenían, pues quizá porque había una especie como de código de indicar que el enfermo tuberculoso, lógicamente, tenía que acudir al remedio más ancestral, más terrible, más trágico, ¿no?, que era la sangre. Sí, cuando mismo se mataba a un niño, la Benemérita, la Guardia Civil, acudía por prescripción del juzgado a las casas donde había tuberculosos, ya, de momento. Y en la corona española llega también a Alfonso XIII, es acusado de lo mismo, de beber sangre, y esto es acusado de que la sangre de los niños de Enriqueta Martí, alguna de esa sangre fue vendida a Alfonso XIII, y el príncipe de Asturias, nos referimos a Pío de Battenberg, que era hemofílico, aquí la enfermedad era diferente, también decía que bebía sangre de niños, que se los mataban, para él. 3 casos en la corona española que verdaderamente dejan a uno de piedra, y que llegó esta leyenda muy lejos. ¿Llegó muy lejos, Salvador, por lo creída que fue o por las repercusiones que tuvo incluso para los propios implicados? No, los propios implicados yo creo que llorarían o se reirían, no sé, pero de hecho en las conversaciones mantenidas en los libros que habéis citado está ahí, ¿no?, ese eco que llega al propio a los familiares de esos protagonistas, de esos supuestos protagonistas. Indiscutiblemente esto llega también a gente rica, pero hay otros que no son ricos, que pagan a intermediarios para que le lleven sangre. Hay un torero en mis historias, uno que es acusado en el crimen de Mantequero de Málaga. El torero está esperando que le maten al niño para que le lleven la sangre en jícaras, para bebérsela en un carruaje negro. ¿Y qué estampa, qué más podemos decir a nivel incluso de lo oscuro cinematográfico se contó de ese personaje en su carruaje, casi escondido? El carruaje también como otro elemento cotidiano o iconográfico en muchas de las historias. Pero voy más allá, Salvador, antes de entrar en los casos concretos, reproduces citas, el trabajo, repito, es impresionante, el trabajo de hallar citas, de hallar viejas páginas, de hallar cosas que yo no conocía, y tengo que admitirlo, como esta especie de página en la campana de Gracia, esta especie de cantar antiguo. Bueno, pues todo eso aparece en el libro. Es más, hay una escena brutal, que no debía ser única, que se reproducía en los mataderos. Vamos primero con otro tipo de vampirismo. Es verdad que había una especie de idea general de que ciertas enfermedades, afecciones, se curaban bebiendo sangre. Recordamos historias como la de Estampa, final de los años 20, los bebedores de sangre de Madrid, y las fotografías de jovencísimas y palidísimas damas haciendo cola, esperando su turno, envueltas a veces en ropajes para no ser vistas por la cámara del fotógrafo, y tomando siempre la sangre caliente de las reses. Pero hay que decirlo, dato todavía más estremecedor. Ocurre en 1900. Es un artículo de Eugenio Noel, la cola de los anémicos en el matadero municipal. Vamos a escucharlo, vamos a intentar saber o intentar visualizar cómo era esa escena hace 100 años, tampoco es tanto tiempo, y esas procesiones que iban a qué, con qué cometido. Se les daba la sangre sin ningún tipo, imagino que de control sanitario. ¿Por qué ocurría esto y cuándo dejó de ocurrir? Los anémicos eran algo más pobres y miserables. Buscaban sangre como otros quieren y buscan pan. Y lo trágico era eso: mendigar un mendrugo, llevar unos harapos raídos, enseñar la carne amarillenta por los agujeros de las ropas, tener un solo vestido para el día y la noche, el verano y el invierno. Es tan triste, tan injusto, que la sociedad procura aliviarlo valerosamente. Pero, ¿y pedir sangre? ¿Y sentir morir en vida aunque haya pan, y verle sobre la mesa y no podérselo llevar a la boca porque hay ganas y sabe mal? Y oír que eso se arreglaría con sangre, y ser tan ignorante, tan desgraciado, tan pobre,
que se oyen los más estúpidos remedios con ansia. Una transfusión es cosa muy científica, rara, muy cara. Hay pues que beber sangre líquida. ¿Y de quién? ¿De quién se ha de beber sangre en España si no del toro? Sangre de toro. Salvador, ¿quiénes eran estos bebedores de sangre por enfermedad? Bueno, generalmente también eran anémicos, tuberculosos, gente enferma, que según la tradición, la costumbre que partía de las escuelas de los curanderos, beber sangre podía librarte de morir. Y entonces iban allí a hacer esas colas. Indiscutiblemente era en toda Europa. Hay casos registrados en Venecia, hay casos registrados en París. Hay un cuadro en París de los bebedores de sangre de 1898 de Joseph Fernand Geldry extraordinario. Por lo tanto, era una costumbre europea. Hay algo en el libro también que me impactó muchísimo. En España bebían sangre para no morir. Creían que con eso, con sangre de niños, no iban a morir. Pero en una gran parte de Europa no se da este tipo de vampirismo por lo siguiente, porque se permitía beber sangre de los ajusticiados, cuando ajusticiaban a alguien en patíbulo con el hacha o con la guillotina, con sangre. ¿Iba gente a recogerla después? Iba muchísima gente con cucharas, con vasos, con pañuelos, y entonces la recogía, y así se evitaba este tipo de vampirismo. Como en España era el garrote vil, aquí no se derramaba ni una gota de sangre. Parece una cosa, pero es verdad. Y había verdaderas escenas de querer recoger hasta la última gota de sus ajusticiados, ¿verdad? En el libro, Salvador, lo cuentas, que se arrojaban directamente, tenían que poner incluso cordones policiales, porque casi estaba colgando de un hilo la cabeza y ya la gente estaba cogiendo con sus jícaras esa sangre o incluso bebiéndola. Y un detalle más, que llega a estremecer por lo refinado en conjunción con lo dramático, ¿no?, que estamos contando. Y es que, Salvador, creo que es en Venecia, tú documentas el hecho, era hasta habitual, por favor amigos de Milenio, escuchad esto porque a mí me ha puesto los pelos de punta, pero es toda una época, ¿no? Es toda una creencia, es toda una sociología de lo sobrenatural o de la curación milagrosa. Creo que era en Venecia, llegaba a ser hasta una práctica de uso común a algunas muchachas regalarles una especie de jícara o de tacita de plata con sus iniciales para beber sangre. Sí. Y luego también había otra moda más refinada en Francia. Bueno, Francia siempre ha sido, allí el verdugo era un gentleman, ¿no? Esa es la verdad. Y allí, por ejemplo, en Francia iban las damas con pañuelos para mojarlos en sangre cuando el ajusticiado en la guillotina era muy importante, para conservarla en el pañuelo como recuerdo glorioso de aquel momento. De hecho, fíjate si eran refinados en Francia, Salvador, que una buena amiga mía que colecciona curiosidades tiene un pequeño tesoro que lo compró en un anticuario francés, que a primera vista no se sabe muy bien lo que es, porque es una especie de cañita de plata con forma hueca absolutamente y con forma de aguja hipodérmica. Y eso era precisamente para pincharla casi como hacen los masáis con sus reses, sí, para pincharla en la yugular de la res todavía viva, para beber directamente y sorber directamente de la pajita, no ya con el animal sacrificado, sino con el animal perfectamente vivo. Hay una cosa muy curiosa, Salvador, bueno, este dato que da Santi también es muy gráfico. Hay una cosa que llama la atención, como todo lo que tiene que ver con el vampirismo ibérico, y que luego en la segunda hora, preparaos amigos, porque hay unas historias de verdad alucinantes, y por lo menos para mí completamente desconocidas hasta esta misma noche, que ven la luz de alguna forma radiofónica. Salvador, te decía, esto parece que tiene un final bastante abrupto, o es nuestra sensación a ojo de buen cubero y planeando sobre la información. Tú, que eres un erudito, que has trabajado al milímetro, a la columna, letra a letra, expurgando material, ¿la guerra civil es un antes y un después para estas prácticas, por ejemplo, de colas de anémicos sorbiendo la sangre de las reses, o no? Es un no. Posteriormente también el matadero había ya como el eco final, ¿no? Generalmente cuando se empiezan a
a construir los sanatorios antituberculosos, que sería la conclusión de esta tesis, el desenlace que en mi libro va colocado en el último capítulo. Esta proliferación de sanatorios antituberculosos de los reyes y después de Franco, que van a inaugurarlos, los tuberculosos piensan que allí se pueden curar y va muriendo el vampirismo. También la guerra civil, claro, un vampiro la sangre la obtiene fácilmente, en un bombardeo en la calle mismo puede allí, pero yo creo que la guerra civil y sobre todo los sanatorios antituberculosos y la penicilina es la estaca de estos vampiros. El último caso, ya en plena guerra, cuando se inicia la guerra civil, en 1936, lo documento en Elche. Después de ese caso no hay ni uno más. Qué curioso eso, esa frontera, Salvador. Vamos a hablar de todo eso. Vampiro de Elche, Ademuz, Cartagena, Puebla Nueva en Toledo, un sinfín, es decir, el archivo oculto del vampirismo ibérico, que yo de verdad alguna vez decía, ¿cuándo se escribirá este libro? Porque es necesario, es nuestra historia. Pero antes, si te parece, y tú lo mencionas en el libro, un testimonio, porque esto sigue vivo en la tradición oral, en las voces. María del Mar Guirao, año 1945, su madre servía en una casa en Mataró. En la habitación de al lado había un enfermo, un muchacho muy alto, muy blanco, y la sensación de que por la noche un siniestro médico entraba para absorber su sangre y dársela al muchacho. Nos lo contaba así en antena. Mi madre empezó a coger mucho miedo y lo que hizo era que detrás de la puerta cuando dormía, porque claro, lo más patético es que mi madre dice que no se recordaba, cuando levantaba al día siguiente, no se recordaba de nada de la noche, y fue cuando ella empezó a coger este miedo. Entonces detrás de la puerta cada noche ponía una silla para que debajo del pomo que no se pudiera abrir. Claro, ella lo sentiría, pensó, bueno, si esto yo lo siento. Cuando se levantó sobre las 11, se dio cuenta que en su sábana bajera había una gota de sangre. Entonces corriendo ella se miró si tenía algún arañazo, si le había venido la menstruación, cualquier cosa, y encontró que no tenía nada. Entonces ahí ella es cuando ya cogió miedo, porque las camas eran limpias, ella se hacía la cama cada día y no había nada. Ella empezó a sospechar de un armario que había muy grande, y ella presentía que había alguien en ese armario. Siempre estaba cerrado con llave, pero ella dice que ese armario se comunicaba con la habitación contigua a este chico porque era todo muy cercano. Dice que hasta una noche tuvo la sensación que había alguien dentro de ese armario y sí se comunicaba con la habitación contigua. Y ella, claro, en esa época era muy normal hacer transfusiones de sangre y se hacían directamente en las casas. Noche de vampiros, con documentación inédita, creo que va a merecer mucho la pena, pero también dramatización, también nuestra proyección basada en hechos reales. Pero ahora, en este instante, como siempre, las noticias en la SER. Comenzamos nuestro repaso por las noticias más misteriosas de la semana en Italia, donde un grupo de arqueólogos ha hallado los restos de una mujer que vivió hace 800 años y tenía la boca llena de clavos. Según los especialistas, se trata de una supuesta bruja a la que incrustaron 7 clavos en la mandíbula para que su espíritu no pudiera salir por la boca. Al parecer también fue clavada por sus ropas al suelo por si acaso resucitaba que no se pudiera levantar. Sobre este extraño ritual nos habla el antropólogo José Luis Cardero. Desde la más remota antigüedad, por lo menos desde que existió la metalurgia y se pudieron hacer clavos de cobre o clavos de hierro, el clavo es un símbolo de un tránsito entre un estado y otro estado. Es decir, por ejemplo, entre el estado de los vivos, y el estado de los muertos. Cuando los clavos ya penetran en los órganos del cadáver, normalmente esto se hacía para fijar al muerto en su lugar, en su ataúd o en su tumba, e impedir que el muerto pudiese levantarse y pudiese volver de nuevo a atormentar a los vivos, ¿no? Muy cerca había otro cadáver de mujer rodeado por 17 dados, número considerado en Italia como de mala suerte. El experto nos explica por qué pusieron estos elementos junto al cuerpo. Esto de los dados bien puede ser pues una cosa que no tiene mayor trascendencia, es decir, un simple juego o un simple acompañamiento para que el cadáver tenga buena suerte en su viaje hacia el más allá,
O puede ocurrir, como yo he visto en algunas sepulturas mucho más antiguas, incluso del tiempo neolítico, que no se ponen clavos, pero sí se ponen, por ejemplo, unas pequeñas cáscaras de moluscos, o se ponen incluso unos pequeños trozos de cerámica sobre la frente o la calavera del difunto, con una intención apotropaica, es decir, con una intención de protección del cadáver en su viaje hacia el más allá. Y hablando de brujería, han suspendido a una profesora británica por amenazar con hacer vudú a sus alumnos. Roslyn Holloway arrancó un mechón de pelo a uno de sus pupilos y lo enredó en la pierna de un muñeco vudú que llevaba en su bolso, mientras advertía que podía hacerle daño o incluso ahogarle si no se portaba bien. Al parecer, por realizar las mismas prácticas, ya había sido amonestada en el año 2009. Y otra práctica macabra, la que ocurrió el pasado jueves en una conocida iglesia de Madrid, donde un hombre con un gran número de antecedentes penales irrumpió liándose a tiros con varias feligresas. Los policías encontraron una nota en su cartera en la que aseguraba que el demonio le perseguía. Belén Alarcón, compañera de los servicios informativos, nos cuenta cómo se produjeron los hechos. El demonio me persigue. Esto ponía en la carta que llevaba escondida en su cartera el autor del tiroteo de la parroquia de Santa María del Pilar en el número 7 de la calle Jazmín. En plena misa de las 8 de la tarde, Iván Berral Cid, un hombre de 34 años con múltiples antecedentes, irrumpía con una pistola de fogueo manipulada con la que disparó hasta 4 veces. La primera en el pecho de una mujer que conserva su vida pero se encuentra en estado grave. La segunda al techo del templo. La tercera en la cabeza de Rocío Piñeira, una mujer de 36 años embarazada de 9 meses que murió en el acto. Y la última para suicidarse, momento en el que la pistola reventó. Nos vamos hasta Florida, donde una chica, Stephanie Pistey, ha sido acusada de haber acabado con la vida de un chico de 16 años y beber su sangre. Pistey ha declarado que es una mujer vampiro y que también ha bebido la sangre de su novio y de otros compañeros. Como ya informamos el pasado 17 de septiembre, también en Florida, otra mujer arrancó un trozo de cara a un anciano mientras aseguraba que era un vampiro. ¿Ola de vampirismo o enfermedad mental? Y acabamos con un extraño caso que está trayendo de cabeza a la localidad argentina de Montegrande. El pasado 27 de septiembre, una explosión destruyó varias viviendas, causando la muerte a una mujer y dejando heridas a otras 9 personas. Muchos testigos afirmaron que algo que cayó del cielo impactó de lleno con el edificio. Otros, en cambio, aseguran que se trató de un accidente. Desde Argentina, Daniel López, corresponsal de Radio Continental, nos cuenta la última hora. Los investigadores de la extraña explosión en una casa del Gran Buenos Aires, exactamente en el partido de Esteban Echeverría, presentaron un informe ante la Fiscalía con los peritajes realizados en la vivienda en la que el siniestro puso fin a la vida de una mujer de 43 años, además de ocasionar otros heridos y numerosos daños materiales. Si bien la hipótesis del escape de gas es la que más fuerza ha tomado, porque encontraron restos de una conexión casera y de un horno pizzero destrozado, todavía no descartan ninguna posibilidad hasta que no estén terminadas las investigaciones correspondientes. No obstante, Fabián, el dueño de la vivienda en la que tuvo origen la explosión, y otros vecinos, insisten en negar el escape de gas y reiteran que vieron caer algo del cielo. Eso es todo. La semana que viene mucha más información aquí, en Noticias del Misterio. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. 5 minutos. La nave del misterio, Milenio 3. Aquí estamos para viajar como siempre en el tiempo. Una época que parece muy lejana y que veremos que todavía tiene tentáculos que se adhieren a nuestro hoy. No hay más que escuchar el informativo para darse cuenta de que la sombra del vampiro sigue siendo muy alargada. O de los que se creen vampiros, o de los que matan, digámoslo así, con la influencia de un mito que se convierte muchas veces en carne y en sangre. Estamos hablando con Salvador García Jiménez, catedrático de lengua y literatura, entre otras muchas cosas, un gran erudito, un gran escritor y autor de esta guía casi para entender el vampirismo ibérico. Un estudio, una tesis única en su género y que da luz a las tinieblas. Es un recorrido atroz en algunos casos. Repito, con nombres, apellidos, documentación que ahora resucita. Las hemerotecas, los archivos, esos lugares donde duermen tantas informaciones, sin que nadie vuelva
a observarlas. Ojos que se posan sobre columnas, lo que es y lo que fue el arte y la fama de algunos cronistas, sucesos que dieron que hablar y que luego ya nadie recuerda. El torbellino del tiempo que todo lo devora. Egos, historias, triunfos, fracasos. Bueno, pues ahí entre todo ese marasmo se encuentran también los vampiros españoles, con sus incidentes, con sus casos, con intervenciones de las autoridades. Quizá una de las más potentes, extrañísima, que nos va a contar Salvador, es lo ocurrido en un pueblo de Toledo, Puebla Nueva, 1902. Se inicia el siglo, Salvador, con un caso que de verdad pone la carne de gallina. Sí, pone la carne de gallina porque me recuerda mucho el nido de una ave rapaz que le trae a sus polluelos carne goteando de sangre. Porque en Puebla Nueva, provincia de Toledo, se desarrolló este espantoso crimen. Una mujer descuartiza a una niña por pura superstición. La criminal tuvo 2 hijas que murieron de tuberculosis y le quedaban otras atacadas de la misma enfermedad. Después de matarla a la niña con una pedrada que se le hundió en los sesos, le cortarían la arteria para que saliera de ella un grifo de sangre. Y dice, con espeluznante frialdad acabaron troceando a la pequeña macrina de 2 hachazos para que cupiera en una espuerta. Todo esto posteriormente hubiera sido vendido en pliego de cordel. En Toledo también estaba el único caso de Toledo, el vampiro de Borós, Toledo, que desembarca en Cartagena, que es falso. Que sería uno de los mitos clásicos donde la literatura ocupa un lugar importante, ¿no? Sí, en realidad aquí la realidad le roba a la literatura un tema. Alfonso Sastre, en Las noches lúgubres, idea este tema. Y algunos escritores sin excesiva documentación lo traen a la realidad y como si fuera realidad lo han expuesto en repetidas ocasiones. Pero es curioso, Salvador, que los casos rotundos, auténticos, con documentación, con intervenciones, son los que luego han quedado olvidados. En este caso, esta mujer lo que quería hacer era transfusión en vida para salvar a sus polluelos, como tú has dicho, ¿no?, a sus criaturas. Escuchemos un fragmento simplemente que nos lleva a los ecos terribles de esta historia. 1902, provincia de Toledo. Se supone que el crimen se llevó a cabo del modo siguiente. La Eugenia, guiada por el fin antes expuesto de la transfusión de sangre, hizo entrar a la niña en su casa, a la que parece ser que mató de un golpe en la cabeza por haberse encontrado una piedra que tenía adherido cabello y parte de la masa encefálica. Espantada indudablemente del crimen, no tuvo valor para sacarla después y la guardó hasta la llegada de su madre. De las piernas no se ha encontrado más que un corto trozo de una tibia, creyéndose que los perros comieron lo demás, por los rastros de grasa encontrados. Este vecindario aplaude las gestiones de la Guardia Civil por haber conseguido el esclarecimiento del hecho tan horroroso que tanto había impresionado a la opinión pública. Y claro, Salvador, yo no sé si en la documentación, en la prensa, en los documentos de las autoridades se puede ver, se puede vislumbrar un poco el eco que estos sucesos provocaban. En pueblos, en lugares donde la información no fluía, donde se vivía un tanto aislado, imagino que había algunos que, aldeas, pueblos, localidades, se quedaban marcadas por un acontecimiento de este tipo, ya no solo familias un poco estigmatizadas y tenían que ver con los hechos, y como ocurre en el famoso crimen de Cuenca, entornos donde, bueno, la sombra del crimen lo colapsaban todo y daban una fama al entorno terrible. 1902 es un inicio del siglo realmente tremebundo, y yo creo que en esas 2 primeras décadas, entre 1900 y 1920-21, se produce quizá, Salvador, la mayor acumulación de casos. Sí, generalmente son casos también fruto de la superstición, fruto de la escuela del vampiro, es la consulta del curandero. Este caso de Puebla Nueva a Toledo es prácticamente desconocido. Lo saqué con mucha dificultad, ¿no?, porque a veces hay que mirar con lupa también, y la investigación no es sencilla, son muchas horas y muchas horas, pero es espeluznante. Era una niña macrina de la Nava de 6 años, no había hecho ni la primera comunión. Los vampiros eran muy cobardes, cogían a niños de
poco más de 1 año hasta 5 años o por ahí, y a través de un caramelo los metían en el infierno. Es terrible, es algo que la verdad pone los pelos de punta y el corazón también se estremece con estos casos que estaban ahí, que ocurrieron, y que nosotros siempre estamos mirando al Drácula de Stoker, estamos mirando allá del Destripador, y tenemos casos en la literatura criminal española que la verdad, por desgracia, no le van a la zaga. Salvador, lo que me ha interesado mucho lo que has dicho, lo de que la escuela del vampiro es la consulta del curandero, porque viendo estos casos era justo lo que me estaba preguntando. Digo, bueno, ¿qué lleva a una persona en un ambiente rural? Quiero suponer que extremadamente religioso, también extremadamente supersticiosa, que de repente se le ocurra esto. ¿Esta influencia de los curanderos es una constante en todos los casos o hay algo más? ¿Hay tradiciones previas, incluso vestigios de la antigua brujería, o vaya usted a saber si cosas precristianas? ¿Qué has podido investigar de esto? No, como me he dejado lo que puede ser mágico, esos mundos que son de interpretaciones, de intuiciones, en la historia del vampirismo, yo me he dejado muchas cosas. Me he dejado, por ejemplo, a Garayo porque era un sacamantecas, pero era un destripador. Ese no era vampiro. Aquí lo que hay es el curandero detrás. El curandero que nace en África, que de África va a Cuba, y que los indianos que iban a Cuba y venían traen estas recetas del curanderismo, ¿no? Y entonces también se expande en España, pero todos los casos, menos uno de locura, que era el de Tarrasa, parten del curanderismo. Y entonces, cuando sucede un crimen de estas características tan atroces de un niño, se expande. Tenían pesadillas de ver a cualquier forastero con boca de sanguijuela, porque la sanguijuela sería la mascota de este tipo de vampiros, ¿no? Botellas de sangre. Un paso más en esta España espeluznante, como dice Salvador García Jiménez, y que estamos redescubriendo un poco. Es como, yo me siento ahora mismo en la noche, a las 2:14, como con una gran lupa, yendo por archivos que nunca habían sido escrutados. Es la impresión que tengo. Botellas de sangre en Sobrado del Obispo, provincia de Orense, 1914. Por desgracia, otro infante es protagonista de la historia. El juzgado comprobó por la diligencia de la autopsia que a la infeliz Ramoncita se le había cortado el brazo y el pie estando viva, y que le fue extraída su sangre con algún objeto determinado, toda vez que aparecía sin manchas de ningún género, ni en ninguna parte inferior había sangre coagulada. Salvador, el ejemplo de que en algunos de los casos el primitivo CSI español indagaba, veía los cuerpos y había cortes limpios en los que en más de una ocasión, por lo que parece, habían actuado lo que tú has dicho, los hombres sanguijuela. Sí, Cálmez, que es el que dice que proviene la palabra vampiro de sanguijuela. Creo que es mentira, pero ahí está un poco la sanguijuela, es una bomba de extraer sangre. Generalmente había una expresión de la época tremenda, dice, fue un crimen en seco. Esa palabra, un crimen en seco, no hubo derramamiento de sangre, ¿no? Aquí no eran crímenes en seco. No obstante, decían los forenses de la época, algunos, claro, todavía esa ciencia estaba en mantillas, decía que no le quedaba al niño ni una gota de sangre en el cuerpo, se la habían bebido. La manera de beber sangre era, la sacaban en botellas, como en este caso, la sacaban en jícaras, que eran tazas pequeñas, a veces hasta en latas enrobinadas, ¿no?, o en botes. Y eran intermediarios, matadores. Matan a un niño por 50 céntimos para llevárselo a un individuo que tenía un poco de dinero y quería curar, no quería morir. Esto era el precio de la vida. El precio de la vida era la muerte de un niño y era la vida por la vida. Y tantas veces, Salvador, en casos más célebres como el de Garo y demás, se habla de esa especie como de conversación que ha ocurrido una y decenas de veces, por desgracia. El poderoso o no, el que tiene ese dinero, o el que lo ha robado, o el que lo posee, lo que sea, que tiene una enfermedad que saben que es difícil de curar. Habla con ese curandero, ese hombre de extrañas tradiciones ancestrales, y le dice más o menos que el único remedio es el emplasto de sangre humana o de grasa. Por supuesto, siempre se cuenta que el hombre se niega,
y cuando ve que su cuerpo se empieza a marchitar, recuerda la receta, vamos a decirlo así, del curandero, y entonces accede a ese pago. Y entran en juego estos verdugos o sanguijuelas que en ocasiones fueron sorprendidos, y esto ya es increíble, lo vamos a ver en las crónicas, chupando directamente la sangre de brazos, cabeza, cuerpo de los infantes. Pero en este momento, a las 2:17, porque sé que todo nuestro público está muy atento, redescubriendo un mapa absolutamente sombrío. ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué cuestiones están ahí, Carmen, que pueden ser interesantes también para Salvador? Pues mira, Bastero nos cuenta que es del Pirineo Oscense y que de crío los atiborraban a hígado crudo y alguna vez les hacían beber sangre de cordero. Dice que solo tiene 40 años, que no hace tanto. Teresa de Casteldefels. Sangre de cordero e hígado crudo, lo hemos escuchado en alguna ocasión en estos micrófonos, como ese mundo del recetario de salud español no tan antiguo. Teresa de Casteldefels dice que cada vez que pasa por la calle Joaquín Costa de Barcelona, donde actuaba Enriqueta, se le pone la piel de gallina y que ahora se la recordamos nosotros, que vaya noche. David Bronstein, en México en los años 40 era normal ver a los niños tomando sangre de los toros muertos en el ruedo. Eran vitaminas, eso se decía. Bueno, vaya estampa, ¿no? Esa yo la desconocía y me ha dejado... Es un poco de aguafuerte, no sé, de grabado de Goya, eso. Luis de la Torre nos decía que le gustaría preguntar a Salvador si ha tenido muchas trabas en su investigación, tanto por la ausencia de fuentes como por la reticencia de algunas personas, porque se conozca esta parte oscura de la historia de España. ¿Quién lo pregunta exactamente? Luis de la Torre. Pues Luis de la Torre, tan interesante que trasladamos tu pregunta a Salvador. Salvador, problemas en tu investigación, opacidad o incluso áreas que no querían salir, que eran difíciles de sacar casi con tenazas de la historia. A veces ya es muy difícil escribir, porque ya este oficio de la escritura pierde uno tiempo, dinero y muchas cosas, ¿no? Y pierde también tranquilidad, pero indiscutiblemente a veces te dicen, ¿para qué ese tema? La gente, es como cuando hablas de la metamorfosis de Kafka. Dice la gente, ese es el único comentario, es donde vivimos, ¿no? Pero no me ha costado muchas horas de trabajo poner esto en orden, ¿no? Ponerlo en orden y en verdad también, porque como han dicho otros oyentes, todavía en algunos pueblos, en algunos sitios, la sangre se considera, el beber sangre, como fruto de salud. Hay algo claro. La transfusión de sangre en los hospitales, ahora mismo que se está haciendo en miles y miles de hospitales, se decía en la época que era el vampirismo científico, y es verdad. Neus nos dice, en el mercado de la Boquería en Barcelona no hace demasiado tiempo se vendía sangre para afecciones de anemia y problemas de hemofilia. Sergio... En el mercado. Sería sangre de las que venden en trozos, ¿no? Sangre, imagino, sí, sangrecilla, sí, como dicen en Navarra. Sangrecilla, bueno, no sé, pero yo aprendo tanto ¿Sangre de los oyentes. cebollada? Sí, no sé. Bueno, ahora en Murcia, en algunas otras regiones, los únicos vampiros lo que toman es sangre frita con cebolla, que es un plato, no sé. Esa es. Sergio nos decía, hay elementos culturales casi atávicos que todavía siguen en auge. Estoy seguro que todavía se siguen practicando ciertos ritos vinculados al vampirismo o a los sacamantecas, por supuesto, en menor medida que antaño. Emilia Pardo Bazán le dio una vuelta de tuerca muy interesante al tema del vampirismo. Eugenio desde Madrid dice una noticia que me impactó mucho, fuera de la aparición de 3 muertos en 2006, una noche en el centro de Cáceres. Tenía marcas en el cuello. No sé si conocéis la noticia. La desconocemos por completo, ¿verdad, Santi? Yo creo que no sabíamos nada. Por favor, si tenéis datos, que este 2006, es un poco el motivo. Cáceres. Sí, 2006 Cáceres. Vamos a investigar, vamos a ponernos, porque, la historia del vampirismo ibérico nunca termina, siempre está ahí, ¿no? Se puede entrecruzar con lo gótico, ¿no? Que lo gótico también a veces suena a broma, ¿eh? Bueno, ¿quieres una sorpresa interesante, Salvador? Bueno, quizá tú la conoces porque has estado en este mundo, ¿no? Metido durante todo este último tiempo. Pero, ¿qué conexión podemos hacer? Y quedan muchos casos, ¿Qué conexión podemos hacer con la actualidad, con Internet, con los medios digitales? ¿El vampirismo se ha trasladado a los píxeles? Santi creo que tiene algunas recomendaciones que dan escalofríos. No, la verdad es que en la actualidad son muchas las subculturas que de una forma u otra recurren al vampirismo, entre comillas,
o a la ingesta de sangre. De hecho, Salvador ha dicho una palabra, el mundo gótico. Ya lo he mencionado alguna vez en estos mismos micrófonos, a principios de este siglo, concretamente en Bogotá, hubo un brote de muchachos de estética gótica que asaltaban revólver en mano a los viandantes para hacerles cortes en los brazos y beber directamente la sangre. O sea, lo que pasa en estas crónicas, pero tú tienes ahí algunas páginas de hoy, donde se dan instrucciones para el buen bebedor de sangre. Sí, de hecho, hay como casi todas las comunidades minoritarias, Internet ha conseguido que cosas que podían ser vicios o actividades mal vistas y extremadamente minoritarias, la facilidad para conectarse que da la red ha hecho que surjan pequeñas comunidades semiclandestinas, y una de ellas parece ser que es la de los bebedores de sangre. De hecho, tengo aquí la página de recursos para el bebedor de sangre, que con un afán muy académico se divide en capítulos como ¿por qué beber sangre?, formas seguras de conservar y extraer la sangre, encontrar donantes y compañeros bebedores de sangre, o información sobre la sangre en general y las enfermedades transmitidas por la sangre. De hecho, posiblemente el tema sobre todo del SIDA ha sido una de las cosas que ha hecho que muchos aspirantes a vampiro se hayan retraído, pero en una comunidad también bastante semiclandestina como es todo el mundo del sadomasoquismo, dentro de esa subcultura existe otra subcultura aún, que son los que se dedican a una práctica muy minoritaria incluso dentro de ese mundo, que es lo que se llaman los deportes de sangre, que es un fetichismo hacia la sangre, y que digamos que el fetichismo hacia partes del cuerpo que tienen otras personas con parafilias sexuales o hacia otros fluidos corporales, pues lo trasladan a la sangre, y son gente que en sus actos sexuales pues se hacen cortes, beben sangre el uno del otro, etcétera. Tracemos de nuevo una línea hacia el pasado. 1915, en Villafranca del Bierzo, una serie de casos, una oleada de apariciones de personas que han sido heridas por estos vampiros, repito, 1915. Lo que contaban las crónicas, los documentos de los juzgados, no deja de sorprendernos hoy. Otro caso completamente desconocido, Villafranca del Bierzo. El joven de 15 años, Arturo Armesto, que iba a Arganda, procedente de Magaz, fue sorprendido por dos desconocidos, los cuales le derribaron violentamente al suelo, y mientras uno le sujetaba por la garganta, otro le hizo una incisión en el pie izquierdo, extrayéndole tanta sangre que el muchacho perdió el conocimiento. Los malhechores abandonaron al joven con vida, sin duda porque temieron ser descubiertos. El joven fue auxiliado por unos caminantes y curado luego por un médico. Ese extraño crimen se relaciona quizás con la estancia aquí, días pasados, de una señora que, por su extravagante manera de vestir y por sus ademanes, infundió sospechas de que fuese un hombre disfrazado. Durante su estancia en esta ciudad, iba constantemente por las afueras obteniendo fotografías. El juzgado instruye diligencias. Yo creo que son auténticos fotogramas de una película de terror. Varios elementos. El merodeador, es decir, Salvador, el vampiro ibérico se viste de cierta forma, se oculta de cierta manera, aparece en entornos donde hay niños, por ejemplo, sin control, a las afueras, en los pueblos. Es un forastero, buhonero o viajero que pasa, ejerce su influencia negativa y luego casi desaparece como si fuese eso, una sombra, un sueño, una pesadilla. Revisando los casos que tú recuperas, nos damos cuenta de que ese anciano que tiene aspecto de mendigo, ese hombre que, como tú decías, se acerca con unos caramelos para engatusar a unos niños, ese ejemplo que luego se ha transmitido de generación en generación y que tenemos todos, yo creo, como un elemento del inconsciente colectivo, del que viene de fuera, extraño y con motivaciones sangrientas, se reproduce luego, es curioso, en las crónicas que tú recoges, Salvador. Sí, hay un patrón, se reproduce y casi en forma de patrón, indiscutiblemente.
hay un primer caso cuando alguien dice, bueno, ¿cuál es el origen del vampirismo, etcétera? ¿Qué opinas? Yo las opiniones, pues bueno, no me gusta echarlas en los libros, las opiniones, las echo en los libros, en las novelas que también escribo. Pero el primer caso que se da es en 1480. Teresa Prieto era acusada ante el Santo Oficio por extraños rituales y por usar sangre de niño en las proximidades de Jove, en el actual barrio de Gijón. Y en el proceso de la Inquisición se menciona allí completamente. Por lo tanto, esto es vampirismo. A esto se le llamaba vampiro. Generalmente había vampiras que cogían a los niños a 50 metros de su casa. Otros que venían de Cuba, como el Ramón Cuervo de Avilés, fue tremendo aquello también, vino de Cuba y entonces mató a un niño y se bebió la sangre con un cortaplumas, se lo clavó en la arteria, en la yugular. Generalmente cuando vemos cómo a un niño lo colgaban, lo sacaban del saco porque los metían a muchos en sacos, de ahí el tío del saco, pero en muchos casos, como en Jodar, por ejemplo, en Gádor, los metieron en un saco, y cómo les rajaban los costados para sacarle más sangre y los ponían cabeza abajo. Es tremendo, de verdad, es algo insólito, es espantoso. Y por cierto, Salvador, ¿zonas de España donde te has encontrado una mayor profusión de casos que en otras? Sí, dentro de un mapa que podríamos hacer. Yo vi un libro, y no voy a decir el nombre del autor, porque decía vampiros en España, y ponía 2 cruces. Una la ponía en Cartagena, que era el vampiro de Alfonso Sastre de la literatura, y otro lo ponía en Madrid. Se había inventado el mapa, dice que se lo había encontrado por ahí, yo no sé. Yo sí puedo poner muchas chinchetas en este mapa. ¿Y sacamos algún patrón también en el espacio geográfico? Sí, generalmente en el Mediterráneo es donde más abunda. Generalmente en Alicante, en la provincia de Alicante. En Barcelona se dan el caso de Tarrasa, de Capellades, también del mismo Barcelona, y luego en Alicante se da el de Sella, el de San Vicente del Raspeig, en Alicante también. En Castelló se da el de Benicarló, y en Murcia, que también es Mediterráneo, se da el de Cartagena y el propio de Murcia. ¿Y por qué en esa zona de Levante? Te lo habrás preguntado muchas veces, ¿no? ¿Por qué? No, también se da en Oviedo. Tal vez y en Andalucía, porque había más analfabetismo, creo yo. Ciudades más oscuras, se le hace más caso al curandero, creo yo. Ahí viene un poco la superstición. Pero bueno, esto sí es una opinión también. Pues hablando de Cartagena y hablando de esa zona en concreto, 1924, este viaje en el tiempo, esta especie de almanaque de los vampiros ibéricos, y muchísimo más que vais a encontrar, por supuesto, en Vampirismo Ibérico, de Editorial Melusina, Salvador García Jiménez. Sorteamos 3 ejemplares entre todos los mensajes, que están llegando muchos, y además, bueno, pues a la manera de cada oyente, con recuerdos y ecos, cada uno como ve el asunto, y en el fondo para formar este mosaico. Zona de Levante, zona de Asturias, hay bastantes casos, incluido ese primero que ha contado el primer vampira ibérica, la vampira de Jove o de Jove. Asturias, Andalucía, Levante, 3 focos importantes para este fenómeno marginado y secularmente ocultado por parte de los eruditos. Cartagena, 1924, por favor, escuchad la crónica, porque tiene tal potencia visual, aunque sea, por supuesto, palabra y sonido y onda, que vamos a verlo. Aparece el merodeador, el extraño anciano, y aparece también el miedo en madres y en hijas, y personas, niños, que, como si fuesen paquetes de mano en mano, desaparecen. María del Rey, lavandera de oficio y moradora en la calle del Calvario número 61, tiene 2 hijos, una niña de 12 años y un pequeño que aún no ha cumplido 4. Noches pasadas, la hija de la lavandera observó que un hombre acechaba la puerta y procuraba, con cierta insistencia, aproximarse a su hermano, una criatura de complexión robusta y saludable. Impresionada con lo que había visto, avisó a su madre. «Anda ahí un viejo que parece quiere llevarse a Antonio», dijo la niña. María del Rey no hizo caso al principio de la aprensión de su hija, pero después, más preocupada, replicó: «Anda, hija mía, ten cuidado de él, no se le lleven». Y por su parte, comenzó a observar los manejos de aquel sujeto.
En un momento que hubo de descuidarse, notó que su hijo había desaparecido y, desolada, salió a la calle, encontrándole al pie de la casa de un barbero, en brazos del viejo, que hacía algunas horas rondaba la casa. La criatura estaba con las mangas de la camisa arremangadas, y en el brazo derecho el viejo chupaba con verdadera fruición. Es curioso, Salvador, pero en muchos de los casos, o en algunos de los casos, la víctima llega a salvarse. Las autoridades o la propia familia interviene cuando ese viejo, ese anciano, ese curandero, ese indiano, quien sea, está procediendo a chupar la sangre como si no le importase nada más, como entregado a esa pulsión. Y muchos fueron salvados de las garras del vampiro, es lo que nos parece increíble. Sí, la verdad, el caso de Cartagena, ese caso de Cartagena, el que se ha contado es de Belén, que es parecido al de Cartagena, Belén en Portugal. El de Cartagena a mí me arrancó una sonrisa. Es el único caso donde uno puede sonreír porque logra zafarse del vampiro. Se llamaba José García García, era un Oliver Twist de la Cartagena de entonces. Yo creo en realidad lo que pensaban los periodistas, que se había inventado el bocado, pero no se sabe. Él dijo que lo habían derribado, le habían dado un corte en el tobillo y en la frente le había chupado la sangre un hombre, un desconocido. Incluso describe su vestimenta. Como era más pobre que las ratas que vivían en unas cuevas, lo llevaron al Hospital de la Caridad de Cartagena y allí lo tuvieron a picos de rollo, más mimado que en toda su vida. En una revista de la época sale el niño retratado en la cama del hospital rodeado del cura, del alcalde, y tenía una sonrisa tremenda. Yo creo que se inventó el vampiro. Era un lazarillo del vampirismo. Qué bueno, un lazarillo del vampirismo. Es una historia tremenda. Salvador, una cosa que me inquieta escuchando todas estas historias. Claro, estamos haciendo un compendio de los vampiros españoles que fueron sorprendidos, que fueron capturados, que fueron detenidos. ¿De cuántos estimas que nunca habremos sabido nada y jamás sabremos? Bueno, generalmente yo lo que he buscado también era si la sangre que chupó el vampiro, que la hubiera derramado en un patíbulo. Eso buscaba. Y no lo encontré. Solamente el de Gádor, uno quedó y uno fue al patíbulo. En los demás casos no llegaron al patíbulo. ¿Por qué? Porque estaban tuberculosos y morían en las cárceles. Qué curioso, la historia del vampirismo ibérico se compone de casos bien diferentes. Por ejemplo, aquel que roba sangre o encarga a otros que extraigan sangre, por ejemplo, porque su padre está muy enfermo. Una decisión como entre la vida y la muerte. Se creía que en la sangre, sobre todo de niño joven, estaba esa fuerza, esa energía que podía desafiar a la enfermedad de la tos, a la enfermedad que dejaba los pañuelos manchados. Ocurrió en Jódar, por cierto, muy cerca de Belme, de la Moraleda, el lugar de las famosas caras. Botellas, dice Salvador García Jiménez en su libro, de sangre humana, 1933. Y, atención, otro de los elementos clave que hemos contado. Gente importante, se deslizan nombres, identidades, no en este caso, sino en muchos, listas de compradores, personas opulentas que estaban detrás del macabro negocio del vampirismo ibérico. Parece que el crimen de Jódar tendría serias complicaciones. Las botellas que contenía la sangre, que según declaró la madre del criminal, se hallaban en la cantina de la casa, no han sido halladas y se ha perdido la pista para encontrarlas. De la nueva declaración prestada por Miguel López Garrido, asesino del niño, se desprende que está complicado en el crimen el concejal socialista del ayuntamiento de Jódar, Pedro Cano, que ha sido detenido después de negar su participación en el crimen. Ingresó en la cárcel de Úbeda, acompañado del inspector de policía y un sereno de Jódar también detenido por sospechas. Se ha verificado la reconstrucción del crimen. Miguel López cogió una almohada y se sentó encima para demostrar cómo degolló al niño. Se ha ratificado en que la sangre era para su padre. Salvador, otro arquetipo o icono que aparece aquí. Hombres de dinero, hombres poderosos, hombres con influencias entremezclados en este turbio asunto. ¿Verdad o ficción? Bueno, en realidad es verdad, es una verdad, esta sí que es incuestionable.
alguien puede pensar que esto es como lo de siempre, pero esto es distinto a lo de siempre. O sea que esto sí es verdad, está documentado. El libro lleva un aparato bibliográfico verdaderamente sorprendente, porque ha costado mucho trabajo. Pero aquí dice lo siguiente: el concejal socialista Pedro Cano estaba envuelto en una manta junto a los olivos donde el niño fue degollado, esperando que le trajeran la sangre, como el caso de Málaga del torero que estaba dentro de un carruaje negro. Y aquí se da lo más pavoroso de cómo le extraían la sangre al niño. Dice: una vez allí lo sacaron del saco en unión de 2 botellas, 2 jícaras y un embudo que llevaban de lata. Sacaron una navaja y le dieron un corte en el pescuezo, mas como vieran que no daba bien la sangre, le dieron otro en el lado contrario, poniendo jícaras que llenaban de sangre y vaciaban en las botellas hasta llenar las 2. Desde luego, verdaderamente, no he visto prosa más trágica y truculenta que esta, ni Edgar Allan Poe, desde luego. Desde luego que es de Edgar Allan Poe, Salvador. Historias dignas de esa oscuridad, de ese delirio, de esa alucinación real, repetimos. Y no solo eso, y quizá para terminar este viaje, Salvador, yo no sé si con los casos extraídos de las fauces de la historia podemos trazar retrato robot del vampiro o vampira española. ¿Qué abunda más? Porque hay casos de ambos sexos, ¿no? Las vampiras son 2 o 3, creo que son nada más. Abunda más el hombre. La mujer generalmente cuando tiene hijos tiene otra ternura, tiene otra sensibilidad. Ya la mujer cuando se vuelve fiera dentro del nido es porque tiene, por ejemplo, en un caso 2 hijos tuberculosos que se le murieron, el tercero no quería que se le muriera, y son casos verdaderamente como indescriptibles en este caso, pero los hombres son diferentes. ¿Te ha sorprendido, Salvador, tú mismo, tú que eres un hombre que ha transitado con trabajos maravillosos como Los verdugos españoles, has indagado en universos sombríos, evidentemente, pero reales? ¿Te ha llegado a sorprender a ti mismo el mundo hermético y cerrado y desconocido del vampirismo ibérico? Sí, porque yo también lo desconocía. Sé que se había escrito mucho, me leí todo lo que se había escrito, y hay casos que se conocían muy bien, otros los desmonto, como por ejemplo la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí. Yo creo que no, los huesos que se encontraron eran de pollo, de conejo. Lo que pasa es que la bola de nieve comenzó a crecer y fabricaron un monstruo, porque se necesitaba para la literatura. Creo que en el principio del siglo XXI hay 5 novelas sobre el mismo caso, ¿no? Qué manera de perder el tiempo en este caso. Entonces me ha sorprendido que esto pudiera yo llevarlo a cabo, que fuera así, y la conclusión. Entonces creo que es un libro diferente, un libro como uno se va sorprendiendo. Yo creo que hay que escribir cuando tú te vas sorprendiendo. Si uno no se va sorprendiendo, lo mejor es que se dedique a otra cosa. Qué buena reflexión, Salvador. Uno tiene que sorprenderse siempre, ¿no? Y yo creo que este libro es un ejemplo. Nosotros esta noche vamos a sortear 3. Hay muchas sorpresas sobre casos célebres y casos completamente ignorados por el gran público, y es más, por los propios especialistas. Salvador, ha sido un auténtico placer navegar contigo por estas oscuridades y tinieblas, y yo no sé cuál será la siguiente sorpresa, viendo tu trayectoria, tu inspiración para estos temas de lo oculto, de lo extraño, de lo extraordinario, pero espero que sea un libro del mismo nivel, porque todos aprenderemos, y nosotros, desde luego, eternos curiosos de estos temas, te lo agradecemos mucho. Pues muchísimas gracias. Solamente me quedaba decir algo también más que curioso, extraordinario en este tipo de crímenes. Se buscaba que el niño fuera hermoso, joven y gordo. Dicen las coplas de las Urdes: viendo al niño tan hermoso, joven y gordo a más no poder, le dijeron al más joven: muy bien, muchacho, has sabido escoger. Tremendo, tremendo. Las víctimas de los vampiros eran presas generalmente muy sanas. Salvador García Jiménez, catedrático y desde luego con alma de investigador del misterio. Un gran abrazo y mucho éxito, amigo. Igualmente, Iker, muchas gracias por todo. Un sonido, una voz, una investigación.
Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. Hay 2 minutos, un viaje de eterno aprendizaje aquí en la nave radiofónica del misterio. Noel Calero a los mandos técnicos, sonidos como estos de Evangelis nos teletransportan, nos hacen viajar a otros universos, con Fermín Agustí y Carlos Largo al otro lado de la nave en este caso, todos muy atentos con la mirada en el cielo. Pasamos de la sangre, del líquido rojizo y vital que recorre nuestro cuerpo, porque esta noche también tenemos dramatización. Es más breve, es compacta y nos cuenta simplemente una historia, un suceso. Verán, no es fácil investigar algunos casos. Los testigos se cierran en banda, bien lo sabe algún miembro de este equipo. Pasan los años y los miedos, el no se hace firme. Es muy difícil, casi con alicates, extraer elementos, datos de casos que sabemos que ocurrieron, que fueron absolutamente rotundos, reales. Lo que ocurre es que el miedo, el pavor que vivieron los testigos, construyó una especie de muralla a su alrededor. Yo mismo, más de 1 y 2 veces y 3 veces, y 4 y 5, he vagado por las carreteras entre Lerma, Castrillo de Solarana o en dirección a Peral de Arlanza. Este es un paraje solitario entre las provincias de Burgos y Palencia. Allí en el año 1975, porque toda la comarca estuvo llena de incidentes, ocurrió algo extraordinario. No es fácil, pero quizá alguien se anime a hablar. Todo el pueblo observó algo que les encandiló, les deslumbró, y a algunos habitantes de ese pueblo les hizo pasar una noche de pesadilla. El equipo de producción de la SER intenta que vivamos esa pesadilla de alguna manera. No es miedo, es quizá acción, quizá inquietud. Esta dramatización la he escrito yo porque me acordaba muy bien de este caso. Un caso tabú, prohibido, silenciado. Nuestra obligación que cobre forma. Año 75, un circo, un humilde circo con sus fieras, visitaba Peral de Arlanza, y aquello era un acontecimiento. Sin embargo, la noche iba a ser muy larga. Cadena Ser presenta Un hombre y una luz. Querido público de Peral de Arlanza, para el Circo Ringlin ha sido un verdadero honor estar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias y hasta siempre. El humilde espectáculo había terminado su función pasadas las 12 de la noche. Su presencia era todo un acontecimiento para los habitantes de la llanura burgalesa. Entre las oleadas de gente que salían por la puerta de lona hacia el exterior, se distinguían las figuras de 3 jóvenes. Ha estado fantástico. ¿Habéis visto el tigre? Era un tigre de verdad y le había metido el brazo en la boca. ¿Os imagináis que...? Manuel, ¿dónde está el Sinca? ¿Tan lejos hemos aparcado? Allí, junto a la loma. ¿Es que no lo ves? ¿Allí? ¿Es que necesitas gafas ya, Julián? Anda que... El viejo Simca 1200 transportaba a los 3 muchachos, aún emocionados con las visiones del circo. Gregorio, Manuel y Julián trabajaban en la finca Pinilla. El camino que tenían que recorrer apenas llegaba a los 4 kilómetros, deslizándose por una carretera comarcal que serpenteaba entre solitarias lomas. Tú, pon las cortas, que viene un coche de frente. Para ahí atrás, hombre, que ya cambiará él. Pero aquellas luces no variaron en su intensidad. Al girar la suave curva, los 3 jóvenes descubrieron algo que les extrañó. ¿Lo veis? Para un poco, Julián.
A lo mejor es un camión con problemas. ¿Aquí? No puede ser un camión. Mirad bien, está fuera del camino, está casi subido en el altozano. Para el coche, hombre. Pero Julián no hizo caso de sus compañeros. Algo le mantenía en guardia. En realidad, aunque no había querido decirles nada, casi desde la salida de Peral de Arlanza había observado los destellos de aquella luz amarillenta. Es un foco grande, ¿lo veis? No bajes la ventanilla, Manuel. ¿Pero qué pasa? A lo mejor es un tractor. ¡Se está moviendo! ¡Se mueve! ¡Mira! El foco, potente, circular y de unos 4 metros de diámetro, había empezado un suave desplazamiento a su derecha. Con un movimiento de balanceo, poco a poco, iba descendiendo hasta la misma vera de la carretera. ¡Nos quiere cortar el camino! ¡Acelera, Julián! ¡Pisa a fondo, por Dios! El vehículo se puso a más de 100 kilómetros por hora y al salir de la curva estuvo a punto de perder el control. Los tres eran conscientes de que aquello era demasiado extraño. ¿Qué haces, Julián? ¿Pero qué haces? ¡Te has vuelto loco! Hay que volver a Peral y avisar a gente. Hay que volver ahora mismo para contarlo. ¡Estás loco! ¡Casi nos matamos! ¡Cuidado! El Simca giró en un trompo y regresó de nuevo en dirección hacia el pueblo, huyendo de aquel fenómeno. Peral estaba a menos de 1 kilómetro y las luces de sus casas ya se adivinaban al final de la recta. Estoy viendo la luz. ¡Nos sigue! ¡Allí atrás! ¡Nos sigue por el campo! ¡Está muy cerca! Gregorio, con la cara muy pegada al cristal trasero, tenía razón. Su perspectiva era la mejor y estaba siendo testigo de cómo la esfera de luz, en total silencio, iba alumbrando los trigales como una gran linterna en mitad de la oscuridad. ¡Cuidado que nos alcanza! Instintivamente Gregorio y Manuel se cubrieron los rostros. De pronto, el interior del vehículo se llenó de aquella claridad tan intensa que llegaba a cegar. Julián fue el único que siguió mirando fijamente, aferrado al volante. ¿Pero qué demonios es esto? ¡Mira! ¡Míralo! Da la vuelta ahora mismo, que viene a por nosotros. Va a ponerse en medio de la carretera. ¡Está bajando! ¡Está bajando! Tras accionar el freno de mano, el coche derrapó de nuevo en redondo, iniciando así una frenética carrera en busca de la finca Pinilla y dejando atrás a la extraña luz que casi tocaba el asfalto, cerrándoles la posibilidad de regresar al pueblo. A los 300 metros y como si fuera una maldición... La estoy viendo por el retrovisor. Ahí está de nuevo. ¡Nos sigue! Por el amor de Dios, acelera. ¡Acelera a tope! De nuevo en mitad del camino, justo en la loma donde se apareció por primera vez, el foco descendió, como si allí tuviese su lugar natural. Pasando por la izquierda del Simca, en silencio absoluto, tomó tierra como si fuese una burbuja luminosa. Entonces Julián no dudó en pisar el freno a fondo. Mirad, hay un hombre. Un hombre. En aquel instante el tiempo se hizo eterno para los tres amigos de Peral de Arlanza. El coche al ralentí y aquel misterio frente a él. Recortándose en mitad de aquel círculo perfecto, había alguien. Alguien muy alto que sin duda les observaba. Eso no es de este mundo. El ser sobrepasaba los 2 metros. Parecía ir enfundado en un traje de una sola pieza, y como una siniestra sombra entre tanta luz proyectada a su espalda, una larga cabellera fina revoloteaba hasta por debajo de sus hombros. Sin duda, les estaba mirando, y aquella sensación les heló la sangre. El Simca emprendió camino como alma que lleva el diablo, dejando el objeto a su derecha. Acto seguido, aquel individuo desapareció, quizá penetrando en el interior del foco. En apenas unos segundos la esfera volvía a elevarse, siguiendo la senda de los 3 aterrorizados burgaleses. ¡Sigue, Julián! ¡Pero no mires atrás! ¡Señor, qué es eso! ¿Qué es eso! ¡Va a cogernos! ¡Viene por nosotros! ¡Vamos, sigue hasta la cinta! ¡Acelera, Julián! ¡Nos va a coger! ¡No pares, Julián! ¡No pares! ¡Date prisa! ¡Nos va a coger! ¡Nos va a coger! ¡Detrás! El Simca 1200, dando todo de sí, llegó a la finca. En aquel instante varios trabajadores se asomaban por las ventanas, asistiendo a la insólita persecución. La gran luz, como esperando capturar a los chicos, se quedó allí,
solitaria, sin emitir un solo ruido. Según consta en los archivos de la Guardia Civil, la solitaria aldea de Peral de Arlanza, situada a 30 kilómetros de Lerma y casi en la linde con la provincia de Palencia, fue iluminada por el extraño objeto durante largas horas. A determinada hora, el foco recorrió los 4 kilómetros y se situó sobre las casas del pueblo. El propio alcalde, José Antonio Martínez Prieto, fue uno de los vecinos que pasó la noche en vela ante tan inquietante presencia. Francisco Cantero de Rozas, agricultor de 47 años, salió decidido con su tractor y escopeta, dispuesto a hacer frente a la luminaria. Deslumbrado por el fulgor de esta luz, cuando se encontraba tan solo a 50 metros de ella, cayó por un terraplén y estuvo a punto de lesionarse gravemente. El testigo, interrogado por miembros de esta comandancia, así como otros muchos lugareños naturales de Peral de Arlanza y la finca Pinilla, aseguraron no haber visto nada igual en sus vidas. El objeto no identificado abandonó el lugar hacia las 5 de la mañana. Ahora quizá entendemos el silencio después de 36 años de los principales testigos de Peral de Arlanza, como otros que se toparon en aquella década prodigiosa, sobre todo en ese año, con lo extraordinario en las siempre solitarias, dormidas, a veces heladas e interminables llanuras de Burgos. Y yo desde que era un niño tenía el sueño de acudir al cartel de Solarana, Castillo de Solarana o Peral de Arlanza, y la primera vez que lo logré siendo bastante niño me dio un miedo terrible. Yo hay dos cosas que quería mencionar a raíz de esto. Cosa 1, la explicación escéptica del caso de Peral de Arlanza es que el coche fue perseguido por la luna. Muy bien, muchachos, muy currados, sí señor. Y luego quería comentar que afortunadamente, y en contra de lo que piensan muchos, estas cosas siguen pasando. En el último informe del MUFON, del Mutual UFO Network, uno de los grupos de investigación ovni más importantes del mundo, se cuenta un caso de este mes de junio en Flagstaff, Arizona, en el que justamente a la misma hora, a la 1:26 de la madrugada hasta la 1:30 y tantos, este conductor tuvo un poquito más de suerte y dio esquinazo al objeto. Un ovni persiguió un coche por una solitaria carretera de Arizona. Afortunadamente, para los que nos gustan estas cosas, todavía siguen pasando. La historia, un hombre y una luz, que espero que os haya gustado. La idea, nuestro objetivo, que os sintieseis como dentro de ese Simca 1200L, matrícula de Burgos, Peral de Arlanza, siendo un compañero invisible de aquellos muchachos que pasaron la peor noche de sus vidas. Y ese momento en que todo se detuvo y ahí había un hombre, con largo cabello, muy alto, recortándose, casi como un extraño Cristo. ¿Quién era? Con José María del Río, José Antonio Páramo, Jaime Cano, Juan Vinuesa, Iván Jara, Antonio Muñoz, el montaje de Alfonso Sanz y la coordinación de Mariano Revilla. Un honor y un lujo idear historias y que este equipo de auténticos genios las lleve a las ondas con esa magia añeja y yo creo que inmortal como el vampiro de la fantasía en la radio. Fantasía basada en la más absoluta realidad.
Vamos lo primero con la encuesta. ¿Crees que siguen existiendo los vampiros y los sacamantecas? Una cosa antes. A ver. ¿Tú qué piensas, Santi? Igual lo has visto. No. Te juro que no lo he Porque a mí me mirado. parece muy difícil de acertar. Yo digo que no. Yo digo que sí, fíjate. A ver. Pues gana Santi por poquito. 56,6% opina que sí, 43,4% Me sorprende opina muchísimo. que no. Me sorprende muchísimo. Matizo, creo que existen, no en España, pero sí creo que es una práctica que en muchos países y que incluso en África, antes he mencionado los masáis, en muchos lugares de África la sangre sigue siendo vida, y la sangre no solamente de animales. Yo creo que lo más horrible que hemos contado, y hemos contado varias cosas, es lo del tubito de La plata pajita. para beber directamente del animal. José de Villar Alicante dice que hay de cierto en la historia del vampiro de Villamarchante, en Valencia. Yo era un chaval de 12 años y recuerdo la historia, aunque no sé si al final se logró clarificar algo. Incluso la policía de Puzol redactó un informe al respecto. Es verdad, año 85 tiene los tintes de ser leyenda urbana. Piedad Nemo dice: mi pregunta, ¿cree Salvador que esta cultura del vampirismo será alguna vez eliminada y que no creeremos a gente que arrastra a la gente a cometer tales monstruosidades? Buenas noches, milenarios. Cuando yo era pequeña, unos 5 años, mi madre me llevaba en mi ciudad a una carnicería equina y bebía un vaso de sangre. Pienso que sería porque no es que tuviera anemia, quién sabe, o por la cultura tan soterrada que tenemos en la sociedad, o también por falta de información. Con lo de equinos es lo que voy a contar, ¿no? ¿No lo sabes? Sí. En la correría en Vitoria, donde yo prácticamente me crié, Dos carnicerías de caballo. Es un misterio yo que nunca lo había visto antes de ir a Vitoria, es que verdad. la correría era muy especial, y sobre todo cuando yo era niño, era un ambiente, claro, así he Así seguido, un saliste ambiente tú. un poco mágico. Yo era el chaval de los recados de la correría, ni más ni menos. ¿Qué? ¿Entrabas a la carnicería a tomar sangrecilla también, así calentita? Por eso estoy tan bien ahora. En fin. Luego tenemos novedades increíbles. Vendrá nuestro compañero Javier Pérez Campos, basado en hechos reales. Una película terrible, angustiosa como pocas, y más sorpresas a la vuelta. Ahora, por supuesto, todas las noticias en la SER. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena SER.